Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python en el que nos encontramos viendo el tema de la herencia dentro de la programación orientada a objetos. En el último vídeo vimos qué era la herencia múltiple y en este vídeo vamos a continuar avanzando en el tema de la herencia viendo el uso de dos instrucciones, de dos funciones muy utilizadas a la hora de trabajar con la herencia y son la función super y la función isInstance. Así que vamos a ello. Bien, aquí tengo en pantalla el ejemplo del vídeo anterior. Si recordáis, en el ejemplo del vídeo anterior habíamos creado una clase llamada bicicleta eléctrica en la cual había herencia múltiple. Estábamos heredando de dos clases, de la clase VEléctricos y de la clase vehículos. Vimos que cuando hay herencia múltiple se le da preferencia a la clase que tenemos más a la izquierda en la herencia múltiple. Eso quiere decir que en el caso de que VEléctricos y vehículos tengan métodos con el mismo nombre, la clase bicicleta eléctrica utilizará los métodos de VEléctricos. Repito, aquellos métodos con el mismo nombre. En nuestro caso, la clase VEléctricos y vehículos solo tienen un método con el mismo nombre, que es el método init. Bueno, pues, ¿cuál de los dos métodos init estará utilizando bicicleta eléctrica? Pues está utilizando el método init que pertenece a la clase VEléctricos, ignorando por completo el método init que pertenece a vehículos, porque le da preferencia. Y luego, bueno, el resto de métodos que no coinciden en el nombre se heredan todos los de las dos clases sin ningún tipo de conflicto. Bueno, pues este comportamiento que veíamos en el vídeo anterior llevó a uno de vosotros a hacerse una pregunta interesante. No recuerdo quién de vosotros era porque recibo cientos de comentarios, mails, sugerencias todos los días y me es imposible recordar el nombre. Pero la pregunta sí que la recuerdo y, como digo, era bastante buena. Esa persona me decía, bueno, entonces yo no puedo utilizar en la clase bicicleta eléctrica una marca y un modelo, porque claro, si yo aquí, a la hora de construir un objeto, una instancia que pertenece a esa clase bicicleta eléctrica, como vimos en el vídeo anterior, le intento pasar una marca y un modelo, bueno, pues si guardo y ejecuto vemos que esto da error. Y da error porque está utilizando el método init de la clase VEléctricos, que recibe un único parámetro, y yo le estoy pasando 3. Los dos más el self. Entonces, bueno, me decía, ¿no puedo darle marca y modelo? Sí puedes, claro que puedes. Y hay varias alternativas para hacerlo. Una alternativa es poco elegante, pero funcionaría, y la otra alternativa es un poco más elegante. La alternativa que no es tan elegante consiste en irnos a la clase VEléctricos y en el método init, que es el que está heredando la clase bicicleta eléctrica, repetir la construcción que hicimos en vehículos. Es decir, pasarle a ese método init dos parámetros, marca y modelo, y luego dentro del constructor iniciar pues los parámetros que necesite. Eso me obligaría aquí pues a decirle marca, modelo y luego dentro pues iniciar esos dos argumentos. Pero como digo, esto no es una solución elegante. La solución elegante pasa por utilizar la función super. ¿Para qué sirve la función super? ¿Cómo funciona? La función super, allá donde la coloques en tu código, va a llamar al método de la clase padre. Vamos a verlo con un ejemplo, pero con un ejemplo más sencillo del que tenemos ahora mismo en pantalla, porque este archivo de herencia con el que hemos estado trabajando en vídeos anteriores ya tiene un montón de líneas de código y quizás, si lo explico en este mismo ejemplo, os pueda confundir. Vamos a crear un ejemplo sencillo donde explicaré el uso de la función super y luego trasladaremos ese uso que le vamos a dar a nuestro archivo de herencia. Con lo cual no lo voy a cerrar, lo voy a dejar abierto. Lo que sí voy a hacer va a ser construir un nuevo archivo al cual pues vamos a llamar, por ejemplo, pues, herencia super, por llamarlo de alguna forma, .py. Bueno, pues aquí lo tenemos. Voy a crear en este archivo un programa que va a tener en principio dos clases, una clase persona y una clase empleado, para construir objetos tanto de tipo persona como de tipo empleado. Los objetos de tipo persona tendrán unas características concretas que serán diferentes de las características que tenga un objeto de tipo empleado. Vamos con la clase persona. Bueno, pues clase persona, y lo primero que vamos a hacer va a ser construir el método constructor. Bueno, pues ya sabéis, def
init. Y aquí pues vamos con el parámetro self, como siempre. ¿Y qué propiedades va a tener una persona? Bueno, pues una persona tiene muchísimas propiedades, pero vamos a destacar tres. Un nombre, una edad y un lugar de residencia. Esto quiere decir que en el constructor le voy a pasar un argumento nombre, le voy a pasar un argumento edad y le voy a pasar un argumento lugar de residencia. Dos puntos. Aquí debo de dejar un espacio que se me estaba olvidando, lo sé por el color que tomaban los parámetros. Bueno, pues corrijo ese espacio. Y ahora, pues dentro del constructor vamos a ir iniciando estos parámetros. Por ejemplo, vamos a construir un campo de clase, una variable de clase, a la cual denomino, por ejemplo, nombre, y vamos a decir que va a ser lo que introduzcamos en el parámetro nombre que recibe el constructor. Después hago lo mismo con edad, es decir, creo una variable de clase llamada edad y digo que es igual al parámetro del constructor, y lo mismo con lugar de residencia. Creo una variable a la cual llamo lugar residencia y va a ser igual a lo que recibamos por parámetros en el constructor. Aquí me he equivocado, he puesto lugra, es lugar de residencia. Bueno, sería el nombre de la variable y daría igual, ¿no? Pero vamos a hacerlo bien. Y ahora pues vamos a crear dentro de esta clase persona un método que nos dé una descripción de esa persona. Vamos a llamar a ese método descripción, recibe el self por parámetro. Y aquí, bueno, pues lo que va a hacer este método va a ser imprimir en consola la descripción de la siguiente forma. Nombre, dos puntos, y aquí pues self.nombre. A continuación, pues edad, dos puntos, concatenado pues con la variable edad. Y por último, el lugar de residencia. Bueno, pues residencia, dos puntos, y aquí pues self.residencia o lugar residencia. Ahí estamos. Bueno, pues la clase persona de momento la vamos a dejar así. Es bien sencilla. Constructor le da un estado inicial, este constructor, a los objetos e instancias de tipo persona, dándoles un nombre, una edad y un lugar de residencia que le pasaremos previamente por parámetros cuando creemos la instancia. Y después una descripción que imprime en consola cuáles son los valores de estas propiedades. Una vez que hemos hecho esto, vamos a crear ahora la clase empleado. Bien, pues class empleado. Y ahora nos tenemos que preguntar lo siguiente. ¿Qué características va a tener un empleado? Un empleado va a tener pues un salario y una antigüedad en la empresa, por ejemplo. Bueno, pues construyámoslo. Entonces, clase empleado. Vamos con el constructor init. Y como digo, bueno, pues además del self, un empleado va a tener un salario y va a tener una antigüedad. Bien. Y aquí hacemos lo mismo, es decir, creo una variable de clase a la cual llamo salario, que va a ser igual a lo que le pasemos por parámetro al constructor, y hago lo propio con la antigüedad. Creo una variable de clase a la que llamo antigüedad, que va a ser igual a lo que le pasemos por parámetro al constructor. Y ahí vamos a dejar la clase empleado. Ahora yo me pregunto lo siguiente. Un empleado, es decir, una persona que trabaja en una empresa cualquiera, además de un salario y una antigüedad, ¿tiene más propiedades? Por supuesto que sí, muchísimas más. Y la siguiente pregunta que me puedo plantear es, además de tener un salario y una antigüedad, ¿tiene características en común con una persona? Por supuesto. Es que un empleado es una persona, ¿no? Además de trabajar en una empresa, pues lo primero que es persona. Eso quiere decir que un empleado va a tener también un nombre, va a tener también una edad y va a tener también un lugar de residencia. Eso nos lleva a construir nuestra clase empleado diciendo que hereda de persona. De esta forma, pues la magia de la herencia hace que, además de sus propias propiedades, tenga también las propiedades de una persona. Construyamos ahora entonces un objeto de tipo persona, por ejemplo. Bien, a continuación en el código vamos a decir que Antonio es igual a persona. Y como se trata de un objeto de tipo persona, a la hora de llamar al constructor tenemos que pasarle tres argumentos, el nombre, la edad y el lugar de residencia. Bueno, pues el nombre va a ser precisamente Antonio,
La edad van a ser, por ejemplo, 55 años y el lugar de residencia pues va a ser, por ejemplo, España, sin especificar nada más. Y ahora vamos a llamar al método descripción para imprimir esas propiedades que tiene Antonio. Para ello utilizamos el nombre de instancia, que es Antonio, punto, y el método descripción. Si guardamos cambios y ejecutamos este programa, pues vemos que funciona perfectamente. Aquí tenemos cómo imprime las características. Nombre, 2 puntos Antonio, edad 55, residencia España. Entonces hasta aquí ningún problema. Pero imaginemos ahora que en vez de crear un objeto de tipo persona, queremos crear un objeto de tipo empleado. Queremos construir un empleado. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues le diríamos a Antonio, si queremos que se llame así el empleado también, es igual a empleado. Y claro, aquí a la hora de llamar al constructor ya nos pueden entrar algún tipo de duda. Está claro que estos parámetros que nos valían para persona ya no valen para empleado, porque empleado no me está pidiendo nombre, edad y lugar de residencia, me está pidiendo salario y antigüedad. Si yo guardo y ejecuto, pues así me lo dice este error. Me dice que el constructor pues debe de llevar 3 argumentos y le estamos dando 4 si sumamos el self, ¿no? Por otro lado, si nosotros seguimos las instrucciones que nos marca el constructor de la clase empleado, que es el objeto que estamos creando, pasándole solamente el salario, vamos a decir, por ejemplo, 1500, y la antigüedad, vamos a decir que tiene 15 años de antigüedad, bueno, pues este código podría parecer que funciona, pero tampoco nos va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Pues porque después de haber construido el objeto de tiempo empleado, le estamos dando una descripción. Y sí que es cierto que la clase empleado hereda el método descripción. En principio lo podríamos utilizar, ya que por herencia este método de descripción ya lo tiene también la clase empleado. Pero veréis cuál es el problema. Si ejecutamos el programa, nos dice que no reconoce el atributo nombre. Y eso porque es el primero que se encuentra. Si este lo reconociese, la siguiente lectura daría error. Nos diría que no reconoce la edad. No está reconociendo ninguno de los atributos de la clase persona. Ni el nombre, ni la edad, ni el lugar de residencia. Y eso es por algo parecido a lo que ocurría en el archivo de la herencia y la duda que tenía el compañero. La duda que tenía el compañero es si una bicicleta eléctrica no puede tener marca y modelo. Bueno, pues aquí el problema es el mismo. ¿Una clase empleado no puede tener nombre, edad y lugar de residencia? Sí puede. ¿Cómo se soluciona? Con la instrucción super. Si nosotros dentro del constructor incluimos esta instrucción tal y cual como la vamos a escribir, es decir, super.init, y ahora aquí en el init le pasamos un nombre, una edad y un lugar de residencia, por ejemplo, Antonio, 55 y España, pues ahora sí que nos va a funcionar. Antes de ejecutar el programa, ¿qué es lo que está haciendo la instrucción super? Como dije anteriormente, allí donde construyamos, escribamos la función super, está llamando al método de la clase padre. ¿Qué método? Al método init. Eso quiere decir que nada más ejecutarse el constructor, lo primero que va a hacer va a ser ejecutar enteramente el método init de la clase padre. Y fijaos que estamos pasándole al método init de la clase padre Antonio, que se almacenará en nombre, 55, que se almacenará en edad, y lugar de residencia, donde almacenará España. Iniciará los valores correspondientes, lo almacenará en las variables de clase correspondientes y luego utilizaremos el método de descripción. Es decir, hemos utilizado un empleado con su salario y antigüedad y veremos la descripción. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, pues vemos que ahora funciona perfectamente. Ya sé que muchos de vosotros, sobre todo aquellos que tengáis experiencia con la herencia, estáis pensando que esto hay que depurarlo mucho más, y así es, ¿no? Pero vamos poco a poco. Cuando digo que hay que depurarlo un poco más, me refiero a que estos valores que le hemos pasado al constructor de la clase padre son valores fijos. Eso quiere decir que todos nuestros empleados se van a llamar Antonio, van a tener 55 años y van a ser de España. Y eso en principio no debería de ser así. Y luego también la descripción nos informa del nombre, la edad y el lugar de residencia, pero no nos informa para nada del salario y de la antigüedad. ¿Cómo podemos mejorar esto? Vamos primero con los valores fijos. Vamos a decirle al constructor de la clase empleado que además de recibir salario y antigüedad,
va a recibir, pues por ejemplo, un nombre guión bajo empleado, va a recibir una edad guión bajo empleado y va a recibir pues una residencia guión bajo empleado. Y vamos a utilizar estos nombres de parámetros en la llamada al constructor de la clase padre, es decir, nombre empleado lo sustituimos por este valor fijo que hemos escrito antes, edad empleado lo sustituimos por el valor fijo, cuidado con los errores de sintaxis, aquí tenía yo una doble coma, y residencia guión bajo empleado pues lo sustituimos por el valor fijo. Esto nos obliga ahora, evidentemente, a que cuando creemos un objeto de tipo empleado, en vez de pasarle 2 argumentos, tenemos que pasarle 5. Salario, antigüedad, nombre empleado, edad empleado y residencia empleado. Y después, 3 de esos 5 serán utilizados para llamar al constructor de la clase padre. Y debería de funcionar todo correctamente hasta ahí, ¿no? Es decir, además de 1515, pues aquí deberíamos de pasarle, por ejemplo, Manuel. Deberíamos de pasarle, por ejemplo, 55 y, por ejemplo, Colombia, por poner un ejemplo, ¿no? Esto ya nos va a permitir que cada vez que creemos una instancia, pues puedan llamarse como quieran. El nombre de instancia sería lógico, si hemos utilizado Manuel, ¿no?, como nombre, que en vez de Antonio, pues el nombre de la instancia fuese también Manuel. Aquellos que estáis empezando con la programación orientada a objetos, no confundáis lo que es el nombre de la instancia, que puede ser el que nosotros queramos, con el nombre de esa persona o ese empleado en concreto. Estoy utilizando los dos, el mismo, para que tenga coherencia, pero podríamos utilizar uno diferente si quisiéramos. Bueno, pues una vez hecho esto, guardamos cambios, ejecutamos el programa y vemos cómo funciona perfectamente. Es decir, lo primero ya está solucionado. Si quisiéramos utilizar un segundo objeto, una segunda instancia perteneciente a la clase empleado, pues lo podríamos hacer. Por ejemplo, Antonio igual a empleado, otro salario, otra antigüedad con su nombre, etcétera, etcétera. Ya no son valores fijos como eran antes. Y ahora vamos con la descripción. La descripción, pues nada nos está diciendo del salario y de la antigüedad en la empresa. Si ejecutamos el programa, vemos que nos informa del nombre, de la edad de la persona y del país de residencia, pero nada nos dice del salario y la antigüedad. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bueno, pues reescribiendo, igual que hemos hecho con el constructor, la descripción, podemos decir def descripción, aquí que reciba un self, y nuevamente hacer uso de la función super, es decir, super.descripción. Y después de haber llamado al método de la clase padre, pues aquí le podemos decir simplemente que imprima. Vamos a decir que imprima pues lo que sería el salario y la antigüedad. Self.salario y self.antigüedad. Quedaría mucho mejor si agregamos los strings, los textos correspondientes. Por ejemplo, aquí que ponga salario, 2 puntos, y a continuación el salario, y aquí, pues que diga, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Antigüedad, 2 puntos, y su antigüedad. Bueno, vamos a guardar cambios y vamos a ejecutar el programa. Aquí, cuando estamos llamando a la descripción, estamos haciendo referencia, evidentemente, a este método, ya que nuestro objeto Manuel es de tipo empleado. Al leer el código, el programa, la instrucción superdescripción, lo que hace es ir al método de la clase padre, ejecutarlo en su totalidad e inmediatamente después la siguiente línea que nos imprime el salario y la antigüedad. ¿Qué nos ahorramos con el uso de super? Bueno, pues nos estamos ahorrando en el caso del constructor tener que iniciar todas las variables de clase, nombre, edad y lugar residencia, y en el caso de la descripción tener que repetir esta línea de código. O sea que sí que hay bastante ahorro y eso que el programa es sencillo. Bueno, pues ejecutamos y vemos cómo funciona sin ningún problema. Nombre, edad, residencia y por otro lado salario y antigüedad. Bueno, pues esta es la utilidad de la instrucción super. Cuando estamos trabajando con herencia, en estos ejemplos tan sencillos no hay demasiado problema, pero cuando trabajas con programas más complejos, en el cual pues hay muchas clases y estas clases van heredando unas de otras, también pues puede haber herencia múltiple en varios lugares de tu código, llega un momento en que uno, a la hora de construir una instancia, debido a la herencia, no sabe si realmente pertenece a una clase o pertenece a otra.
Mirad, a la hora de trabajar con herencia, como por ejemplo la que se está dando aquí, con la clase persona y la clase empleado, existe un concepto que se llama principio de sustitución. ¿En qué consiste el principio de sustitución? En aplicar los términos en español de es siempre un o una, depende del caso. Quiere decir lo siguiente: cuando tenemos herencia, un objeto de la subclase siempre será un objeto de la superclase. Dicho de otra forma, un empleado es siempre una persona. Y esto es así. Antes que empleados de una empresa, somos personas. Sin embargo, al revés, esto no se da. Es decir, una persona no siempre es un empleado. Puede haber personas que no tengan empleo, o puede haber personas en otra situación, en las que no estén trabajando en una empresa. Entonces, una persona obligatoriamente no tiene que ser siempre un empleado. Pero al revés, sí. Un empleado obligatoriamente siempre es una persona. Este principio de sustitución se utiliza también para comprobar que un diseño de herencia en un programa pues es correcto o está bien creado, ¿no? Y en nuestro caso es así, ya que siempre un empleado será una persona. Bueno, pues en Python tenemos una función, que es la función isInstance, que nos va a informar siempre si un objeto es instancia de una clase determinada. Y esto va a ser muy útil cuando trabajemos con programas complejos, como decía antes, y no tengamos muy claro si un objeto pertenece a una clase o no. Por ejemplo, aquí nosotros hemos creado un objeto de tipo empleado, al cual hemos llamado Manuel. Manuel es de tipo empleado y, debido al principio de sustitución y la herencia, también debería ser de tipo persona. Vamos a comprobar con isInstance si esto es así o no. Por cierto, la función isInstance devuelve true si es cierto que pertenece a una clase en concreto o devuelve false si no lo es. ¿Cómo se utiliza? Pues sencillo. Si nosotros le decimos isInstance y le pasamos a esta función los dos argumentos que nos pide, en primer lugar el nombre de instancia, en nuestro caso Manuel, y a continuación la clase a la que queremos comprobar si pertenece o no, vamos a empezar con empleado, bueno, pues esto nos debe de devolver true. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, pues vemos que no nos dice nada porque evidentemente hay que imprimirlo, que es lo que se me ha olvidado, ¿no? Vamos a poner aquí el print de turno. Print, paréntesis, isInstance y cerramos paréntesis. Ahora sí, guardo cambios, ejecuto y como podéis comprobar me devuelve true. Y me devuelve true porque efectivamente nuestro objeto Manuel es de la clase empleado. Vamos, más claro no puede estar, pues lo hemos dicho aquí, ¿no? A la hora de crearlo. Pero ahora vamos a comprobar si es de tipo persona. Debido al principio de sustitución debería serlo, porque hemos dicho que un empleado siempre es una persona. Bueno, pues si ponemos persona como segundo argumento de isInstance, guardamos cambios y ejecutamos, vemos que también nos dice que es verdad. Pero ahora vamos a comprobar este principio de sustitución al revés. Manuel, en vez de tipo empleado, va a ser de tipo persona. Lo cambiamos. Manuel igual a persona. Ahora hay que tener cuidado porque el constructor de la clase persona nos pide solamente nombre, edad y lugar de residencia. Eso quiere decir que ignoramos los tres primeros argumentos. Si guardamos cambios y ejecutamos, vemos que nos dice que es cierto. Y así es de tipo persona. Se lo estamos diciendo nuevamente en el constructor. Pero si ahora nosotros le preguntamos si es de tipo empleado, al contrario de lo que ocurría antes, ahora nos debe de decir false, porque una persona no siempre es un empleado. Guardamos cambios, ejecutamos y fijaos cómo nos está diciendo que efectivamente es false. Bueno, pues aquí tenéis este principio de sustitución en acción junto con el uso de la función isInstance. Visto todo esto, ¿cómo podemos trasladar el uso de super a nuestro ejemplo del vídeo anterior, herencia, para conseguir que una bicicleta eléctrica, pues además tenga su marca y tenga su modelo? En este caso tendríamos que fijarnos en la clase de la izquierda, VEléctricos, y en el constructor de VEléctricos, antes de la autonomía, pues utilizar
la función super para llamar al constructor de la clase padre y pasarle a este constructor una marca y un modelo. Marca y modelo que deberá recibir también el constructor de la clase VEléctricos. Marca y modelo. Y ahora, en el momento de crear la instancia bicicleta eléctrica, pues ya podremos pasarle una marca y un modelo. Y que no se nos olvide decirle también que nuestra clase VEléctricos hereda de vehículos. Una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios, ejecutamos nuestro programa y ya no nos da error. Tampoco nos informa de la descripción, porque habría que completarla, pero la marca viaja al constructor de la clase padre, que en este caso es vehículos, y bueno, pues se inicia como corresponda. El modelo exactamente igual, viaja al constructor de la clase padre y se inicia, y luego pues el resto del programa se ejecuta con normalidad. Bueno, pues así hemos visto el uso de super y el uso de isInstance. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.